Hola y bienvenidos a nuestra presentación. Ya es la hora de empezar. Bueno, era el verano del año 2005. El verano de 2005 y hacía muchísimo calor. Hacía muchísimo calor. Y yo viajé en autobús. Yo viajé en autobús. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo viajé a otra parte, a ver, no hay nada aquí. ¿Por qué no hay nada? Bueno, yo viajé desde la ciudad capital de Austria, que se llama Viena. Yo viajé desde Viena hasta Sofía, que es la capital, que es la ciudad capital de Bulgaria. Fue un viaje muy largo, de 10 horas más o menos. No sé exactamente, no me acuerdo exactamente. En aquel entonces, mucha gente europea, sobre todo a mis amigos de Europa Occidental, es decir, mis amigos de España, de Alemania, de Austria y de otros países de Europa del oeste, ellos tenían impresiones muy negativas, tenían estereotipos muy negativos sobre el este de Europa, sobre Europa oriental, ¿no? Una imagen muy negativa. Pero cuando yo llegué, yo tuve muy buena impresión de Sofía, por ejemplo. A mí me encantó la ciudad a primera vista. A mí me encantó. Para mí era una preciosidad. Era una ciudad encantadora. A mí me gustó mucho. Aquí vemos algunas cuantas impresiones, imágenes de la ciudad de Sofía. Por ejemplo, aquí hay una imagen de un tranvía. Y aquí vemos una iglesia. ¿Qué tipo de iglesia es? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una iglesia católica o una iglesia ortodoxa o otro tipo de templo? Exacto, es una iglesia ortodoxa. Ujú. Aquí estoy yo y aquí está mi amigo. Nosotros estudiamos juntos en la universidad en Kentucky, en Berea College. Nosotros, los dos, yo y mi amigo Kirill, estudiamos juntos alemán en la universidad en Kentucky. Y yo fui a visitarlo. Yo fui a visitarle a mi amigo Kirill y yo me quedé con su familia, con él y con su familia, sobre todo con su tía, with his aunt. Me quedé con su tía, con él y con toda su familia, pero sobre todo con su tía, ahí porque su tía tenía apartamento, tenía piso que estaba libre, que nadie vivía, y yo me quedé allí en el piso de la tía. Bueno, y a mí me gustó mucho la comida de Bulgaria y yo comí muchísimo ensalada. Y hay un tipo especial de ensalada que se llama shopska salata, que se come mucho en Bulgaria. Y yo comí muchísimo shopska salata. A mí me gustó, a mí me gustaba mucho. A mí me encantaba. Pero lo que pasó es que la última vez que comí shopska salata, me enfermé. Me enfermé. No me sentía bien. Me enfermé. Ujú. Yo estaba enfermo. Después de comer shopska salata, que es un tipo de ensalada. Y tuve que viajar como pasajero enfermo unas 10 horas por las montañas, por las montañas, en autobús, que estaba, dentro de que estaba muy caliente, hacía mucho calor en el autobús, así que en el autobús hacía muchísimo calor y nosotros viajamos por las montañas, 10 horas.
muchas horas. Yo lo pasé muy mal. Ujú. Imagínense ustedes en un autobús extremadamente caliente a través de las montañas de los Balcanes. Eso fue bastante desagradable. A mí no me gustó. No me gustó nada. No se lo recomendaría a nadie. No, no se lo recomendaría a nadie. Finalmente, por fin, llegamos a la frontera. Aquí se ve la frontera con Austria. La frontera entre Austria y Eslovenia. Llegamos directamente a la frontera con Austria. Y yo quise cruzar la frontera. Yo quise cruzar la frontera. Pero una mujer policía fronteriza, quiere decir una mujer policía que está ahí, que trabaja ahí en la frontera, me acusó, me, me acusó de ser un criminal. Me dijo, usted tiene un pasaporte robado, usted es criminal. Entonces ok, primero, ella me acusó de ser criminal y tener un pasaporte robado. Y me mandó a la celda, cárcel. Yo pasé, ¿por cuánto tiempo? Varias horas, más o menos, en una celda. Y yo no sabía cuándo me iban a liberar. No tenía ni idea. No sabía cuándo iba a poder salir de la celda. Yo estaba como prisionero ahí. Yo era como prisionero. Por fin, finalmente, un alivio muy grande. Finalmente llegó el jefe de policía y él, el jefe, the boss, el jefe, aclaró todo. Me salvó la vida, más o menos. Él aclaró el malentendido. Había un malentendido. Se entendió algo mal. Yo había registrado mi pasaporte como robado a la policía en España en el año 2003, porque yo estaba estudiando ahí en España y se me había perdido el pasaporte. Y yo fui a la policía para registrarlo como perdido, pero poco después yo encontré el pasaporte de nuevo. Estaba dentro de un pantalón que tenía yo. Y regresé a la policía para registrarlo de nuevo como encontrado, porque había encontrado de nuevo el pasaporte. Pero lo que pasa es que dentro del sistema general de Europa, de la policía, nunca se había actualizado la información. Así que seguía así perdido teóricamente dentro del sistema. Por eso pensaban ellos que yo era criminal, que tenía un pasaporte robado. Pero él, el jefe, por fin aclaró todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Como ya entendieron los policías que yo no era criminal, me liberaron. Yo salí de la cárcel, por fin. Yo me alegré mucho. Yo estaba muy contento porque pude salir de la cárcel. ¿Qué pasó entonces? Yo estaba libre. Yo estaba de nuevo libre en Austria. Me permitió entrar en Austria de nuevo y finalmente fui libre. Ujú. Libre en Austria. Estuve libre. Es el fin de la historia. Gracias por escuchar toda la historia. Yo espero que les haya gustado. Hasta la próxima vez. Nos vemos. Adiós. Chao. Oh, ¿por qué? Ajá. Oh, todavía, yo sé qué pasa. Se me olvidó esta imagen aquí. Todavía, yo estaba libre en Austria, pero todavía me sentía un poco enfermo debido a la ensalada Shropska Salata. Todavía me sentía mal. Adiós, nos vemos. Chao. A ver.